Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es la mañana del 11, esto es Canal 11 de Punta del Este. Estamos en vivo hasta las 12:30. Qué frío de vuelta. Anoche y hoy de madrugada, gélido. Los que no salieron de casa todavía, no se fíen del sol porque el aire está muy, muy frío. Y bueno, hubo heladas más temprano, ¿no? Daniel, vos que sos un tipo muy madrugador, blanqueaba, había hielo. Dice Daniel, ¿a qué hora te levantás? 5:30. A las 6, no, antes. A las 5. Bueno, había hielo. Un whiskacho, un refresco ahí, echar ahí para que se enfríe bien. Bueno, las bajas temperaturas van a continuar. Por eso yo digo, agosto forma parte de el cuaterno odioso, ¿no? Mayo, junio, julio y agosto para mí son los peores 4 meses del año desde el punto de vista climático. Ya no, agosto no, es distinto porque ya viene el veranillo. No, ¿qué veranillo? Viene el temporal de Santa Rosa, ¿no? Viene ahora en la segunda quincena de agosto. Y por lo pronto la primera quincena, que ya llevamos transcurridos 6 días, es con temperaturas muy bajas y durante el resto de la semana también vamos a tener mucho frío. Así que, bueno, así están las cosas. Vamos a ver el pronóstico de Inomet. Disfruta el invierno in-house. Confort infinito solo en Dobarro y Pichel. ¿Entendiste? 13 grados la temperatura máxima anunciada para este miércoles 6 de agosto. Cielo nuboso con neblinas, baja probabilidad de precipitaciones en la tarde-noche de hoy. Vientos del noreste, norte y este de 10 a 20 kilómetros por hora. Mañana jueves, 9 grados la mínima, 11 la máxima. Cielo nuboso y cubierto, precipitaciones escasas y aisladas, neblinas y bancos de niebla durante toda la jornada. Un jueves inestable, como se anunció ya desde el pasado lunes. Para el día viernes vamos a tener 9 grados de mínima, 11 grados de máxima. La temperatura de mañana y del viernes calcadas, 9 y 11, muy juntas y muy bajas las dos. El viernes tendremos cielo nuboso y cubierto, precipitaciones escasas y aisladas y también en la mañana y en la tarde-noche. Durante todo el día también, según Inumet, va a ser una jornada inestable la del viernes, que tendremos vientos del sur, oeste y sur con rachas de 40 y 50 kilómetros por hora. Cielo algo nuboso en Punta del Este con 6 grados 8 décimas de temperatura. La humedad es del 84%, el viento sopla del norte a 17 kilómetros por hora y la visibilidad 10 kilómetros. Comenzamos con los títulos destacados de Cadena del Mar. Operación Cova, 10 detenidos, decomiso de drogas y armas en San Carlos y Maldonado. Debate en Maldonado por exploración sísmica en el mar. Organizaciones rechazaron actividad petrolera. Ayer tuvo lugar la audiencia pública en Maldonado Nuevo, en el Centro Cultural. Después vamos a tener algo de material respecto a este tema. Abuso sexual, contaba con medidas limitativas, fue detenido en 33 y condenado en Maldonado. La pena de 3 años de penitenciaría fue aplazada y la justicia le impuso las siguientes condiciones: fijación de domicilio, prohibición de acercamiento y comunicación a la víctima, arresto en... poco práctico esto. Arresto en su propio domicilio y vigilancia mediante dispositivo electrónico de rastreo unilateral. Otro titular de Cadena del Mar: alumnos del Liceo 3 recibieron charlas sobre seguridad ciudadana y riesgos asociados a la tecnología. Edil Fernando Perdomo: reconstruir Maldonado con el plan de Abella y la base de Antía. Edila Marta Torres del Partido Nacional cuestiona la suspensión del proyecto Neptuno y exige un nuevo estudio ambiental y proceso licitatorio. Vamos a los títulos de Maldonado Noticias. El INDA agradeció los miles de kilos de alimentos que fueron donados durante la alerta roja en un acto realizado en el Ministerio de Desarrollo Social. Autoridades estatales y referentes gremiales firmaron un agradecimiento formal por los alimentos donados durante la alerta roja por frío extremo. Micaela Melgar, directora del Instituto Nacional de Alimentación, destacó que lograron llevar los alimentos a todo el país. Expedición de Fundación Schmidt Ocean Institute y científicos uruguayos explorará fondo marino. Mega operativo antidrogas en Maldonado y San Carlos. Hubo 10 detenciones e incautaciones. Y la administración Abella presentará el presupuesto quinquenal a fines de agosto. Títulos de correo de Punta del Este. La empresa JHSF obtuvo autorización de la comuna para remodelar el Hotel Fasano. Aterrizaje de emergencia en Carrasco generó desvío de un Airbus A320 hacia Laguna del Sauce. Una avionetita de entrenamiento que rompió su tren de aterrizaje, bajó sin el tren de aterrizaje, quedó en la pista, no pasó nada, no hubo heridos, la aeronave no se prendió fuego. Bueno, un lío, un drama. Eso fue en la tarde, eran las 11 de la noche y seguían trabajando en la pista, desviando vuelos, demorando otros,
desviando las llegadas a otro aeropuerto. Tan difícil es sacar una avionetita que no tuvo ningún tipo de problema y liberar la pista rápidamente, porque lo que complica la operativa del aeropuerto de Carrasco es tremendo por una avionetita que quedó ahí sin ninguna consecuencia, pero no sé, a mí me dio la sensación cuando veía el desarrollo de las noticias y después a la medianoche volvían con el tema muy a la uruguaya. No sé qué tanta historia, capaz que el desconocimiento de los pormenores del asunto motiva este comentario sin sustento, pero realmente, o sea, no pasó nada. Las imágenes de la avioneta, hay un sol alto todavía, o sea que fue durante el día, no hubo consecuencias. Un avión de pequeño porte, pues si me dijeras, no, el problema fue un tren de aterrizaje de un Airbus A320, anda a mover esa mole, ¿no? Pero una avionetita de esa, que yo creo que viene con un elevador, la enganchan así, la ponen arriba un camión y se la llevan. Estoy banalizándolo, ¿no? Pero me pareció demasiado complicada la operativa con las consecuencias que tenía, porque si pasa esto en el aeropuerto capaz que de Melilla o en el aeropuerto de Rivera, y capaz que no tranca la operativa porque son aeropuertos de poco movimiento, pero en Carrasco, bueno, la cuestión es que un avión de gran porte que iba a aterrizar en Carrasco fue desviado al aeropuerto de Laguna del Sauce. Más titulares: continúa suspendida la maniobra de descarga de crudo en la boya petrolera y Fiscalía citará a declarar a 3 expresidentes de la Junta. Otro titular: cierre de empresa de hormigón premezclado genera crisis en el sector de la construcción. Vamos a ampliar esta noticia del diario Correo de los 3 expresidentes que irán a declarar. La investigación apunta a traspasos mensuales con facturas emitidas a empresas no registradas en el RUPE. El RUPE, ¿no? Que yo ayer, cuando estábamos hablando, ¿en qué entrevista era? Con el secretario del Congreso Nacional de Ediles, que hablaba de una cosa que se ve en el Congreso Nacional de Ediles, fue el tener un registro único de gente que produce cosas. Ponía el ejemplo de los alfajores. Si yo fabrico alfajores en Maldonado y los quería ir a vender a Salto, yo tenía que pedir la autorización ambiental en Salto, aunque la tuviera en Maldonado, y además que de Maldonado a Salto, bueno, tengo que pasar por Canelones, Montevideo, San José, Río Negro, Soriano, hasta llegar a Salto. Bueno, en cada departamento yo tenía que validar mi producto, una ridiculez. Bueno, que eso se había solucionado y yo dije, lo del RUPE, pero es otra sigla. El RUPE es esto, el Registro Único de Proveedores del Estado, justamente que tiene que ver con esta investigación por empresas no registradas en este Registro Único de Proveedores del Estado. Entre los citados está José Luis Sánchez, quien habría usado a su hijo para recibir y reenviar fondos. La denuncia había sido presentada tiempo atrás por el periodista Jorge Bonica. La Fiscalía solicitó levantar el secreto bancario de los ediles. 3 expresidentes, los 3 del Partido Nacional, concurrirán a la citación acompañados de sus abogados, quienes ya están analizando la situación legal de sus clientes. El fiscal Vaz solicitaría la formalización de la investigación. El proceso avanza hacia un juicio. La causa también señala a los otros ediles como Darwin Correa y Alexandro Infante por presunta omisión en los controles administrativos. Vamos a otros titulares, a ver si el diario Correo tiene alguna cosa más por aquí. Rapiña en el centro Maldonado con 2 adolescentes internados en el INISA y estas otras informaciones policiales que ya habíamos compartido. Títulos del diario El País: el plan para encontrar petróleo en Uruguay. ¿Cómo es el proceso que finalizará con excavaciones en 7 zonas? Bueno, vamos a ver si prospera, ¿no? Los lobbies son muy poderosos, obviamente, pero ya la ciudadanía se paró de mano frente a otros lobbies poderosos y ganó la pulseada. Quizá esta también sea otra situación similar. En fin, habrá que ver qué resuelve el gobierno para este proyecto. Al menos 5 muertos y más de 100 desaparecidos por un súbito aluvión en el Himalaya, en la India. Ayer cuando dieron la noticia mostraban las imágenes que eran infernales y decían 4 muertos. La verdad que es lamentable un muerto, ¿no? Pero que en un país como la India, con la superpoblación que tiene, que en una tragedia de esta magnitud hayan fallecido 4 personas, bueno, ahora ya hablan de 5 y más de 100 desaparecidos, muchos de ellos seguramente estén complicados, ¿no? Pero bueno, acá el video muestra claramente, espera que pase la publicidad, vamos a no darle aire, hasta que podamos ver el video, que la verdad que uno ve el volumen de lo que pasó y dice, bueno, acá los muertos lo van a contar por miles, mirá lo que es eso.
Mirá lo que es ese deslave, cómo arrastra la magnitud y además el destrozo que provoca, ¿no? La gente, algunos pudieron autoevacuarse, a otros los evacuaron las autoridades, pero se habla de miles de personas, decenas de miles de personas evacuadas. Mirá hasta dónde quedó el lodo en las casas, ¿no? Y eso sigue rumbo abajo, cuesta abajo en la rodada, ¿no? La verdad que un desastre natural, si se quiere. A mí me gustaría saber hasta dónde es natural, desde el momento en que el hombre toquetea y manipula todo, y altera la naturaleza al punto tal que ésta responde de esta manera. Bueno, vamos a ver otras noticias del diario El País. Tras robo a cajero en Carrasco, Interior llamó a no recibir ni canjear billetes entintados. Exploran varias hipótesis. La denuncia penal contra cuenta de Twitter que hará Ruglio por información falsa sobre entradas de Peñarol. Uruguay, medio siglo de exploración petrolera en el mar territorial sin hallazgos, pero con avances. Antecedente alarmante en empresa láctea, según sindicato, fondos para otra que intenta reflotar un privado. ¿Quién domina los medios? Los minutos al aire de Perchman y Ruglio, y quién gana el clásico mediático. Los partidos se juegan en la cancha, muchachos. Déjense de estar prendiendo fuego la pradera. Los partidos se juegan en los 90 minutos. El equipo que mejor juega, que mejor entrena, el que mejor planifica, ese es el equipo que gana. Después todo lo demás es todo por la galería, que lo que hace es enrarecer el ambiente, tensionarlo, hacerlo bastante inflamable, y después estamos, uy, qué horrible esto que pasó. Bueno, porque estas cosas, digo, ahí aparecen Ruglio y Perchman en la foto brindando con una cerveza, ¿no? Esto es un comercial, creo que forma parte de un comercial que hicieron los dos, pero en definitiva muchas veces vemos que se tiran dardos a través de las redes o a través de los medios, y después capaz que en una reunión con Tenfield o con la AUF se andan abrazando, en fin. Pero insisto en esto de estar calentando el ambiente de afuera a través de las redes sociales, a través de declaración de los presidentes de los clubes, con algunas chicanas, y bueno, todo eso va tensionando el ambiente. Ahora, respecto a quién domina los medios, obviamente que es un planteo superlativo y que no condice con la realidad, porque ni Peñarol ni Nacional dominan los medios. Se refieren a la presencia en televisión de unos y otros, la presencia de los presidentes, aunque por el lado de Peñarol aparece Ruglio, por el lado nacional quien más aparece es Perchman, que es el vicepresidente, no aparece Bairo, que es el presidente. Pero bueno, en definitiva, es más mediático Perchman que Bairo, y quién gana el clásico mediático, ¿no? Habría que ver. Otro titular del País, ACE fue condenada a pagar casi $1.200.000 en juicios por mala praxis durante la última década. Destino Arabia, hay acuerdo verbal entre Al Hilal y Liverpool por la ficha de Darwin Núñez. Bueno, Al Hilal, que tuvo una actuación muy buena en el Mundial de Clubes, ¿no? Un equipo árabe que está en plena evolución, pero que ya muestra características de alta competencia. Bueno, de hecho está contando con el concurso de jugadores de la talla de Darwin Núñez. Chocolate Dubai, la historia detrás del dulce viral que cruzó fronteras. Trampas de bajo crecimiento y alta desigualdad entre las advertencias que hizo la CEPAL. Las vacaciones soñadas de una figura de Canal 12 y la promesa que hizo a sus seguidores. Pablo Peirano, cómo están Mereles y Villalba, qué aprendió de su primer clásico y qué debe cuidar Nacional. Chocó Franco Colapinto durante una prueba de neumáticos y debieron hacerle exámenes médicos. Bueno, Franco Chocapinto, yo no sé la cantidad de autos que rompió. Cada auto de estos vale como 2 palos verdes. No sé la cantidad de autos que rompió desde que empezó, ¿cuánto? Hace un año en la Fórmula 1. No ganó, por supuesto, no ganó nunca una carrera. No ha sumado puntos. O sea, para sumar puntos en la Fórmula 1 tenés que entrar entre los 10 primeros. Ya el puesto 11 no suma puntos. Bueno, Colapinto siempre estuvo del 11 para abajo. Nunca sumó un punto. Ya cambió de escudería. Estaba en Williams, ahora está en Alpine. No da en la tecla. El otro día en el Gran Premio de Hungría ni siquiera pudo sostener la clasificación que había logrado. Quedó eliminado de una de las clasificaciones y perdió posiciones, hicieron una pésima entrada a los boxes, demoraron mucho tiempo, el auto no anda, no le están dando un auto competitivo, dicen. En fin, si le dan, yo ya lo dije, ¿no? Si le dan un auto competitivo de punta, lo clavan en la estratosfera, porque si se pega a semejantes palos con un auto que no anda, imagínate si le dan uno que ande. La cuestión es que el piloto argentino
mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Mucha laraca, mucho ruido, mucha marquesina, mucha comparación insólita, porque la verdad que haberlo comparado con Ayrton Senna es un sacrilegio. Ayrton, gran ídolo, que en paz descanse, pero en definitiva, este piloto argentino ni siquiera pudo seguir o está pudiendo seguir las huellas de otros pilotos argentinos que llegaron a la Fórmula 1 y que, bueno, tuvieron actuaciones un poco más importantes, ¿no? Habrá que darle tiempo. Esto también es una carrera contra el tiempo, porque la categoría no está para invertir millonadas y perder tiempo en experimentos y en ser últimos de la tabla, esperar a que un piloto madure. Acá no anda con vueltas, o sea, no funcionaste un año afuera y la butaca caliente la va a ocupar otro piloto. De hecho, ya Colapinto había ocupado la butaca de otro piloto que lo habían bajado por bajo rendimiento. Y bueno, ahora la expectativa que había con el argentino no se está cumpliendo, pero ni por asomo. Más titulares del deporte. Raimundes lanzó su canción al fútbol y desea cantar en el clásico. Se puede salir adelante tras la depresión. La Copa AUF Uruguay continúa los 16avos, hoy con 5 partidos en 5 departamentos, hora y dónde verlos. Agenda deportiva de hoy, vuelve a jugar Luis Suárez y Defensor debuta en la Copa AUF Uruguay. Tealdi, presidente de la ASAD de Rampla, no habrá problema para pagar los $90.000 que adeuda el club. Vamos a los títulos de La R. Criminal ciberataque borró al diario La R durante 6 horas y 25 minutos. Entre las 4:55 de la madrugada del martes y las 11:20, técnicos del grupo R Multimedio y expertos privados recuperaron el contenido que había sido eliminado en su totalidad. Alivio fiscal para la frontera. Julieta Sierra señala: esto es un primer paso. Interpelación al ministro de Ambiente por la cancelación del proyecto Arasatí. Fuerza Aérea realizó el primer traslado sanitario aéreo múltiple en el país. Uruguay y el impuesto mínimo global. Otro de los títulos del diario La R, sobre lavado y enjuague. Ahí bajando el martillo arriba en lavarropa, ¿no? UTU y UDELAR lanza el programa MATEM o MATEM, dirigido a estudiantes de tercer año de bachillerato. ¿Por qué MATEM? Curiosidad simplemente, ¿no? Porque no sé, no. A través de la iniciativa, los estudiantes pueden acceder a créditos universitarios. MATEM, ¿será por matemática? Por MATEM al mensajero. Más títulos del diario La R. Egresaron 134 bomberos. Se distribuirán en destacamentos de todo el país. Ayer hablaba una jerarca de bomberos y decía que la mirada está puesta más que nada en el interior, ¿verdad? Para asignar a estos 134 bomberos que egresaron ayer, después de 8 o 9 meses de academia, digamos. Se han recibido, estaban todos felices. Una algarabía imponente, ¿no? Después del baño ese de lluvia, que con las propias mangueras de los bomberos, una suerte de bautismo a los policías recién recibidos, y que serán distribuidos estratégicamente de acuerdo a las necesidades, pero insisto en que la jerarca subrayó la intención de mirar mucho al interior del país, que tiene serias carencias. Comenzaron los encuentros por el diálogo social, es otro artículo que titula La R. Acá está, mirá lo que es la avioneta. Aterrizaje de emergencia sin lesionados. Mirá vos, esta avionetita tuvo horas y horas y horas el aeropuerto Carrasco con la pista suspendida, con vuelos demorados, con aviones desviados a otros aeropuertos. Así que un incidente, como ustedes ven, la aeronave está entera, no hubo fuego, no hubo personas lesionadas, no hay que dejen todo quieto, que hay que hacer pericias y... En fin, digo, ¿ahí qué pericia van a hacer? En todo caso, tendrán que llevar la aeronave y periciarla, pero libérame la pista, ¿no? Digo yo. Más titulares, ya están abiertas las inscripciones para las becas Chevening del Reino Unido. Sigue operativo alerta roja por frío. Enfermedad de Lyme, una afección producto de la picadura de una garrapata. Pulpa Echamendi, el hombre de las 1001 anécdotas. El secular árbol de Guernica, es otro título del diario La R. Del diálogo a la acción, América Latina impulsa el multilateralismo hacia la paz y la justicia global. Petro acusa a Perú de copar un territorio que es de Colombia. El golero Brian Cortés fue presentado por Peñarol. Y Dame Stella Remington, la señora M.
Vamos a los títulos de Montevideo Portal. No viene, vuelve. Anuncian más frío con una brisa que cala hasta los huesos. Así que vos te quejabas. Toma. ¿No te gusta el invierno? 2 platos, ¿no? En vez de sopa, invierno. 2 ollas de invierno, ¿no? Qué bien los guisos, ¿no? Cómo garpan los guisos con estos fríos. Unas buenas cazuelas. Salvo la cazuela de mondongo, no me va el mondongo, che. ¿A vos sí? ¿Y a vos, Daniel? ¿Te encanta? Mirá. No, a mí me gusta la cazuela de lenteja, cazuela de poroto, garbanzos, qué rico los garbanzos. Pero el mondongo, ¿sabes qué? No. ¿Y el bacalao? No. ¿Bacalao? No, el bacalao no. Ahí, el bacalao. Cuando lo cuelgan del gancho nomás y después cuando lo hierven, pero un bacalao noruego paga mucho, ¿no? Hay gente que le encanta un buen bacalao preparado en una cazuela. Pero bueno, hay otras cazuelas muy ricas, muy nutritivas, con mucha caloría y que nos calienta el cuerpo, que vienen muy bien por estas fechas. Darwin Núñez, cerca de ser transferido al Al Hilal. ¿Cuánto embolsaría Peñarol? El equipo dirigido por el italiano Simeone Inzaghi llegó a un acuerdo con el Liverpool por el pase del delantero uruguayo. ¿Para qué me quedó colgado esto del artículo anterior referente a la brisa que va a calar hasta los huesos? Los meteorólogos prevén jornadas más frías en este arranque de agosto, aunque sobre el fin de mes las temperaturas irán en ascenso. Y bueno, ya nos vamos acercando a septiembre. Vamos a otros títulos de Montevideo Portal. Tuve que aprender de cero la historia de especialista y mamá de un adolescente con TEA, trastorno del espectro autista. Natalia Avero cuenta el camino recorrido junto a su hijo Rodrigo y analiza los desafíos en materia de inclusión. Ruglio hará denuncia en delitos informáticos a cuenta anónima de X por información falsa. No hay idea de cambio, dijo Peirano sobre el clásico y habló de Meireles y Villalba. Discutir con la flota parada es muy difícil, presidente de ARU sobre conflicto pesquero. Bueno, el presidente de la Asociación Rural dice que para destrabar el conflicto la mejor forma es con la flota funcionando, más allá de los reclamos que son válidos, pero discutir con la flota funcionando y no con la flota parada, más allá de aquel refrán viejo de barco parado no gana flete, pero la flota pesquera, que el otro día leíamos, los barcos de pesca en altura están perdiendo entre 35 y 40 millones de dólares, ¿no? Por estar parados. Es una pérdida quizá irrecuperable. ¿No será mejor, aunque sean las condiciones que no están de acuerdo todos los trabajadores, pero que salgan a trabajar, cosa de achicar esas pérdidas, mientras sí, eso sí, ¿no? Se negocia en busca de soluciones? ¿No será mejor? De repente uno, en una mirada superficial o en un análisis superficial, puede estar de acuerdo con el presidente de la ARU, decir, bueno, pongan la flota a trabajar y mientras nos sentamos a discutir y no nos levantamos de la mesa hasta que hallemos una solución. Todo bien, pero que la flota esté funcionando. Pero la flota está parada, las pérdidas son tremendas y la industria pesquera que se ve amenazada. Copa AUF, Uruguay, Cerro Largo y Oriental clasificaron y hoy habrá 5 partidos. Un panorama dantesco, las peripecias de una pareja uruguayo-alemana detenida en Bolivia. Fórmula 1, Franco Colapinto fue hospitalizado tras un choque en un entrenamiento. Como decíamos, estaba haciendo la prueba de cubiertas hoy de mañana y se pegó flor de faina. Grok lanzó Imagine, el polémico modo picante que genera deepfakes sexuales. Sigan nomás, dale que va. Va a llegar un momento que el monstruo va a ser tan grande y va a tener tantas cabezas y tantos brazos que va a ser indominable. Sigan jugando nomás. De salida, Ignacio Ruglio, las complicadas renovaciones de Maxi Silvera, Pedro Milans y el que se va. ¿Por qué haríamos una renovación de algo que no nos va a dejar plata?, se preguntó el presidente Mirasol al referirse a los 2 jugadores. Para que me quedé con dudas de saber cuánto va a embolsar Peñarol. ¿Cuánto va a embolsar el Manja? Claro, Darwin, los términos, la decisión está en manos del delantero en un 100%. Peñarol, 1,5 millones por derecho de formación. El pase se cerraría por 53 millones de euros fijos, por lo que Peñarol le embolsaría 1,5 millones por concepto de derechos de formación. Hay clubes como el Milan y el Napoli que ofertaron 60 millones de euros por el jugador, pero el Liverpool rechazó la oferta. En junio del 22 le pagó al Benfica 75 millones por su ficha. Darwin Núñez jugaba en el Benfica antes y de ahí se fue al Liverpool.
Pero bueno, vamos a ver este equipo saudí que hablan de 53 millones y Peñarol 1,5 millones solo por derechos de formación. Parece poco dinero, ¿no? Claro, el Al Hilal eliminó al Manchester City en el Mundial de Clubes y bueno, están evaluando el futuro a 10 meses de la Copa del Mundo. En fin, millones y millones y millones y millones, decenas de millones totalmente alejados de la realidad del planeta Tierra. Vamos a los titulares de El Observador. El 63% de los maestros rechaza la reforma educativa de la calle Pou y pide volver a los programas escolares del año 2008. Indagatoria por homicidio del dirigente del sindicato policial derivó en caso de corrupción policial. El oficial del caso se apartó. Desarme civil no está dentro de la gestión del Ministerio del Interior, aseguran en bancada del Frente Amplio tras reunión con Negro. Meteorólogos anuncian frente frío, lluvias y adelantan cómo será el temporal de Santa Rosa 2025. Los detalles. No me va a dejar ver mucho El Observador, pero viste cómo es, la curiosidad mató al gato. Durante el pasaje del frente frío habrá una brisa que en la tarde y la noche cala hasta los huesos, comentó uno de los meteorólogos. En los últimos días, Uruguay transitó jornadas más agradables de lo habitual. Bueno, se espera descenso de temperatura, lluvias y la llegada del temporal de Santa Rosa. Bueno, mira, este artículo me lo deja ver, ¿viste? El otro no. La mañana de hoy, que comenzó con algunas heladas, las temperaturas seguirán bajando durante la noche, días fríos, aumento de nubosidad, lluvias, especialmente en las próximas 48 horas, según Cisneros. Según Ramis, vamos a tener hoy 4 grados de mínima, los vientos serán moderados del sur, una brisa que en la tarde y la noche cala hasta los huesos. A partir de mañana jueves. El pronóstico de jueves, mínimas de 9, máximas de 12. Bueno, después las lluvias importantes se registrarán el 18 y 19 de agosto. Bueno, después frío, pero bueno, en lo que queda de agosto, el 18 y el 19 serán los días que va a llover más. Hoy estamos a 6, ¿no? Faltan un par de semanas todavía. En fin, seguí abrigado, vos no guardes nada, no saques el cama y dejá todos los acolchados y las frazadas que tenés puestos en la cama. Vamos a otros titulares de El Observador. Chofer sufrió hundimiento de cráneo tras pelea con un guarda que le pegó 3 veces con una matera. Piden domiciliaria nocturna para el agresor. Por favor, ¿qué está pasando? ¿Qué te está pasando, Insolina? ¿Qué te está pasando? Las autoridades a cargo de la investigación aseguran que las lesiones que sufrió la víctima son reversibles, pero su defensa indica que hay un certificado médico vigente que dice lo contrario. Bueno, viste, esta noticia no me la deja leer. Solo me deja ver las fotos. El de chaleco le pega al de camisa blanca, ¿no? Foto 1, foto 2 y foto 3. Acá el de camisa blanca ya tirado al lado del fierrito del andén. Desde abril de este año, La Valleja investiga una pelea entre un chofer y un guarda de ómnibus que se tomaron a golpes de puño en la terminal de Minas. Claro, esto no fue ahora, esto fue hace un tiempo que bueno, se agarran ahí a las piñas y uno de los conductores tiene lesiones que están entre reversibles e irreversibles. En fin. Más títulos del Observador. Darwin Núñez a punto de salir de Liverpool y a un exótico destino. Mirá lo último que dicen los medios y los millones de dólares de su transferencia. Terminal de contenedores. Constructora retoma a trabajadores y reanuda obras en el puerto de Montevideo. La emoción de Nacho Álvarez por el debut de su hijo Tomás en la pecera. Bienvenido a la búsqueda de la verdad. Se complicó la habilitación de uno de los fichajes de Peñarol, que ya fue presentado, y el club hace gestiones contra reloj para que pueda estar en el Clásico y en la Copa Libertadores. Gemini ahora permite crear cuentos personalizados con IA, así podés hacerlos. Jorge Bermúdez entregó a la FUS dinero de fondo sindical que tenía en una cuenta personal y explicó por qué recibía esos ingresos. Internet se reinventa en 2026, una uruguaya participa en los cambios clave. Movilización por cierre de la planta 14 de Conaprole, caravana, marcha y micrófono abierto en Rivera. Los 80 años desde Hiroshima y Nagasaki, otra vez la amenaza del apocalipsis atómico. ¿Te das cuenta, no? Pasaron 80 años y en vez de evolucionar, involucionamos. Porque el hecho de desarrollar bombas más inteligentes, con mayor poder de destrucción, eso no es evolucionar. Eso es involucionar, porque estamos diseñando elementos que puedan destruir de forma más masiva a la propia especie humana. O sea, eso es una involución con una I mayúscula del tamaño baño, ¿no? Como se dice. Porque la verdad,
80 años pasaron de aquel desastre que fue como consecuencia de, bueno, como el ataque que hubo, que Pearl Harbor, que la guerra mundial, el ataque de las bombas, la destrucción masiva que provocaron esas dos bombas atómicas con la muerte de decenas de miles de personas totalmente inocentes. Claro, y la contaminación posterior, porque el tema de la radiación siguió durante mucho tiempo y, bueno, los efectos posteriores de gente que se vio afectada y que se vio también influenciada por esta radiación atómica, bueno, o sea, durante muchos años se siguieron pagando las consecuencias y hoy en día que hay memoriales y hay recordatorios, hay santuarios en la zona, pero evidentemente después de 80 años que hoy lo que tenemos que estar diciendo es agachando la cabeza y pidiendo perdón y avergonzándonos por lo que se hizo en las guerras mundiales, o sea, por todo lo que provocó muertes en la historia de la humanidad, ¿no? Deberíamos sentir vergüenza y sin embargo, no, todo lo contrario, no sentimos vergüenza desde el momento en que estamos diseñando y tenemos disponibles, digo como humanidad, me incluyo como ser humano, tecnologías que pueden devastar al mundo, ¿no? La verdad. Y seguimos con guerra y unas cuantas, ¿no? Porque tenemos más de 50 conflictos armados que están en desarrollo en el mundo, con la muerte de decenas de miles de personas, así como el otro día hablamos con Metediera de que hoy seguro van a morir 2 personas en el tránsito, seguro va a haber 70 lesionados, seguro, bueno, hoy seguro va a haber decenas de muertos en el mundo por guerras, decenas de muertes de gente inocente, ¿no? Por guerras en aras del poder, de la conquista, del mandar yo, de mostrar a ver quién tiene la explosión más fuerte, quién puede destruir más, quién tiene mejor armamento, más tecnológico. O sea, la cabeza del ser humano está puesta en el afán de la extinción, no importa, se extinguió el mundo, pero yo soy vencedor. No hemos aprendido nada, todo lo contrario, lamentablemente. ¿Cuáles son los 9 países que tienen armas nucleares en el mundo y cómo las obtuvieron? Otro titular: nos perjudicó gravemente el club de primera división que estalló contra el juez Javier Férez y que publicó un video para exponer sus errores. Un departamento de Uruguay fue elegido para un plan piloto en el que el BID desembolsará $100.000. Si me deja ver el observador, sabremos de qué se trata. Releva cifras del sector turístico uruguayo, inteligencia artificial, Big Data y realidad virtual y aumentada son algunas de las herramientas que se analizan. No dice cuál, pero no me extrañaría. ¿Será Maldonado? A ver. Bueno, el Ministerio de Turismo contará con un préstamo no reembolsable del BID de $100.000. El trabajo no me das que no me decís dónde, sí, acá. Turismo 4.0. Va, capaz que no tiran en qué departamento. La Valleja. Todo esto es, luego de la primera etapa, que se estima que durará 2 meses, se elaborará una estrategia nacional y se destinarán o se diseñarán herramientas que se aplicarán y ajustarán en forma piloto en el departamento de La Valleja. Vamos a otros títulos de El Observador. Se mudó a Montevideo para estudiar contaduría, fue campeón de básquetbol con un equipo local y terminó creando una empresa que factura millones. Santiago Zavala, cofundador de la empresa uruguaya Trafilea, inaugura el ciclo Más allá del éxito, una coproducción de Endeavor y El Observador, que pone el foco en el lado más humano del emprendedurismo. Clima en Uruguay, bueno, ya repasamos bastante al respecto. Los próximos 15 años serán el infierno, la predicción apocalíptica de un ex ejecutivo de Google sobre la IA. Ah, ¿viste, Daniel? Como toma forma, ¿cuánto hace que lo vengo diciendo yo? Está muy interesante este artículo. ¿Cuánto hace que yo vengo hablando de este tema? Mo Gaudat, el ejecutivo que ayudó a crear los proyectos más ambiciosos del gigante tecnológico, advierte sobre el verdadero problema de la IA, que sea manejada por humanos estúpidos. ¿Hasta dónde puede empeorar todo antes de mejorar y cómo se podría evitar? Bueno, manejada por humanos estúpidos. Yo siempre he dicho, nos vamos a extinguir no por la inteligencia artificial, sino por la desinteligencia humana. Stupid human. Bueno, la humanidad atravesará 15 años de distopía a partir de 2027, cuando las IA superinteligentes queden en manos de líderes humanos estúpidos. La advertencia fue durante una entrevista en un podcast donde el ejecutivo, que dirigió durante más de 10 años al laboratorio de Moonshots de Google, despegó una visión del futuro que combina matemática implacable con experiencia de primera mano en Silicon Valley.
Bueno, hay que leer todo el artículo. Nuestro compañero Daniel de León lo recomienda. Ahora es muy largo, no tenemos tiempo para compartirlo. Cerramos la lectura de los títulos de El Observador. Una mujer declarada incapaz y 40 millones de dólares de su herencia que no aparecen. 2 indagados por caso GBU responsabilizan a Álvaro Correa y afirman que cometió fraude. Tuve miedo hasta último momento, el basquetbolista gay que celebró el título de campeón de Argentina con la bandera arcoiris. El feriado no laborable que se suma al del 25 de agosto, ¿a qué trabajadores afecta y cuándo es? ¿Qué feriado? Daniel, vos que tenés todos los piques. A ver. No me deja este tampoco. Ahí, sacame esto, por favor. Miércoles 13, Día del Funcionario del Tribunal de Cuentas. Afecta solo a quienes trabajan en el Tribunal de Cuentas. Bueno, bárbaro. Vamos a ver otro titular de El Observador. Estalló Marcelo Sarachi, la dura respuesta al técnico de Boca, Miguel Russo, porque lo borró del plantel. Cardona, ministra de Industria, las hojas de ruta que trazó el gobierno anterior le hicieron muy mal a la planificación estratégica del país y estos últimos 3, Cámara de Senadores votó la creación del programa Uruguay Impulsa, que es la versión renovada de los jornales solidarios. Inflación se desaceleró en julio y se ubicó en meta oficial de 4,5%. Santiago Wilkins se viralizó por tomar mate en Telenoche y sus compañeros del informativo de Canal 4 reaccionaron con un divertido video. Bueno, ahí aparecen Ruggiero, Clara y Zaguirre. Los 3 con termo y mate, en un acting, obviamente, que de repente le dicen aire y están los 3 tomando mate y los 3 tratan de esconderlo, bueno, de alguna manera haciendo una sátira de lo que le pasó a Santiago Wilkins el fin de semana, que quedó en los diarios, ¿no? No me quemé, ¿no? Estaba tomándose un mate, a ver quién no tomó un mate, pero bueno, él estaba sentado frente a las cámaras y apareció al aire, no voy a decir más nada, durante unos cuantos segundos, y bueno, esa imagen se viralizó, ¿no? Como de repente, no sé, algo que nos pasa a nosotros, algo que me ha pasado a mí, que de repente ha surgido como alguna equivocación o alguna cosa que medio quedás repegado y como estás frente a cámara, bueno, lo ven en otro medio y lo agarran o en algún programa de chimentos, qué sé yo. Entonces, bueno, eso de Santiago, que fue un error, no sé si voluntario o involuntario, y que terminó viralizándose y con esta sátira que hacen sus propios compañeros, en el que lo hacen haciéndole el aguante a Santiago, ¿no? Y mucha gente, muchos televidentes que han apoyado a Wilkins diciendo, bueno, a ver, la verdad, no estaba haciendo nada malo, estaba tomando un mate, peor fue lo que le pasó el otro día al subsecretario de Salud Pública, ¿no? Que dijeron 8 preguntas, 8, te abrocho, en fin, y que dijo, no sabía que había un micrófono abierto. Bueno, hay cosas peores, sin lugar a dudas, ¿no? Fue un momento horrible, sobre todo para Santiago, hay que estar de este lado, que esos segundos parecen interminables, pero en definitiva no fue una cosa que digas, es ilevantable, es gravísimo, apareció justo, se había bajado los pantalones frente a cámara, o sea. Claro, es el riesgo de estar en vivo, eso es otro aspecto muy importante, ¿no? Estando en vivo hay riesgos y pasan cosas que estando en vivo no las podés solucionar, tenés que remarla como se pueda, ¿no? La televisión en vivo son los riesgos que tiene sobre todo. Tenemos que hacer la pausa, bueno, vamos a ver la cotización de las monedas según el Banco República. Dólar billete a la compra 38,95, a la venta 41,35, el dólar Ibro 39,45, 40,85, el euro 43,98, 49,21, argentino 0,02020, real 6,50,820, unidad indexada 6,362. Después de la pausa vamos a hablar con Leo. Leo integra Jugadores Anónimos. Vamos a hablar sobre los principales síntomas de la adicción al juego. Hay algunas preguntas interesantes para hacerle a Leo, porque mientras hay mucha gente que está luchando contra esta patología, hay una promoción jugada y abierta, ¿no? A las apuestas, ¿no? A la timba. Entonces, ¿cómo juega eso? Que hay una campaña de publicidad de juegos y de apuestas y hay gente que está luchando contra esa adicción. En fin, ¿cómo les resulta a ellos? ¿Cómo les impacta, ¿no? Tener una sociedad hostil de alguna manera que promueve el juego, por más que te digan esa frase de jugar con responsabilidad,
Me parece que es para cumplir con protocolos internacionales, pero no porque surta un real efecto en el jugador. Vamos a hablar con Leo de estos temas y de los encuentros presenciales que hacen aquí en Maldonado los días martes en el Paseo San Fernando. También el senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva, estará hablando con nosotros a propósito de la interpelación al ministro de Ganadería, Alfredo Frati, la compra de la estancia María Dolores de colonización y otros temas que hacen a la vida política de nuestro país. Y por último, el organizador de Punta Animé, Rodrigo Ancheta, nos contará de esta nueva edición que tendrá lugar el 9 y 10 de agosto en la Casa de la Cultura. Ya volvemos.